Hola chicos, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de la interpretación de los espectros de infrarrojo. Esta es la parte medular del tema de infrarrojo, pues la parte importante es que nosotros aprendamos cómo son los espectros de IR y cómo se pueden interpretar o elucidar cada una de las bandas que se presentan en los espectros. Vamos a nada más de notar que tenemos dos tipos de equipos infrarrojos que son aquellos que me van a ayudar a analizar una muestra y me van a dar como resultado final un espectro de infrarrojo. Los primeros son los dispersivos y los segundos son los denominados de transformada de Fourier que se denotan como FT y R y actualmente son los más utilizados. Tenemos aquí el esquema de un equipo infrarrojo. Aquí nada más para denotar la parte importante de esta sección es que nosotros tenemos que la fuente de radiación de infrarrojo es un láser, a diferencia de otras técnicas que teníamos a lo mejor una lámpara de tungsteno o una lámpara de luz blanca o alguna lámpara ultravioleta, pues en este caso nuestra fuente de radiación es un láser que genera la radiación infrarroja y junto con una serie de espejos llegan a la muestra y después al detector. Sabemos que después del detector hay un amplificador y finalmente tenemos un sistema de lectura que toma las señales que detectó el detector, valga la redundancia, y las transforma en nuestro espectro de infrarrojo, que es lo que vamos a ver a continuación. Para los más detalles del uso del equipo de espectrofotometría infrarroja, hay otro video en el que también va a ser importante que lo vean. ¿Cómo es un espectro de infrarrojo? El espectro de infrarrojo es esta imagen que nosotros vemos, donde vamos a tener en el eje X algo denominado número de onda. Este número de onda se denota siempre con las unidades de centímetros a la menos 1 y lo común en un espectro de infrarrojo es que iniciemos en 4000 centímetros a la menos 1 y concluyamos en aproximadamente 400 centímetros a la menos 1. El eje Y es el porcentaje de transmitancia y en este caso siempre va a ir de 0 a 100. Aquí es 100 y en la parte baja es 0. Como infrarrojo es una técnica cualitativa o de identificación, yo no tengo ningún problema en el caso del porcentaje de transmitancia. Lo único importante en un espectro de infrarrojo es distinguir los tipos de señales que existen, pues van a existir tres tipos de señales: las fuertes, las medias y las débiles. Y en la región entre 2000 a 1600 centímetros a la menos 1, estos pequeños picos se van a denominar sobretonos. ¿Sí? Hay unas tablas que yo les paso en Classroom, que ya las deben de tener en Classroom, en donde me van a indicar qué tipo de señal son. Si son señales fuertes, si son señales medias o si son señales débiles. Y los sobretonos únicamente van a aplicar para aquellos compuestos que se denominan aromáticos. ¿Y quiénes son aquellos compuestos que se denominan aromáticos? Pues aquellos que tengan como estructura base a el benceno, que es aquel ciclo de 6 que tiene 3 dobles enlaces, cuestión que ustedes deberán de ver en química orgánica. ¿Sí? La cuestión de sobretonos entonces solo me importa si la estructura tiene esta forma. Para el caso de las señales fuertes, medias o débiles, todos los grupos funcionales tienen ciertas características, presentan señales fuertes o señales medias o algunos señales débiles. ¿Cómo se elucida entonces un espectro de infrarrojo IR? Vamos a tener tres pasos principales para la elucidación. El paso número 1 es ubicar la molécula analizada, los grupos funcionales. ¿Cuáles son los grupos funcionales? Como ustedes habrán visto en sus materias de química orgánica, por ejemplo, 1H, un carbonilo, los alcanos, los alquenos, los alquinos, las aminas, todos ellos son grupos funcionales.
Una vez que ubico los grupos funcionales, en las tablas de espectroscopía infrarrojo que ustedes ya deben de tener, ubico la región en centímetros a la -1, o sea, su número de onda, y qué tipo de banda, fuerte, media o débil, presentará cada grupo funcional de la molécula. Finalmente, asigno las bandas que observé en el espectro con cada grupo funcional de la molécula en cuestión. Dicho esto, vamos a aplicar estos 3 pasos ya en un espectro de infrarrojo en forma. Y el espectro de que nosotros tenemos, en este caso, pertenece a esta estructura, que el grupo funcional o principal es un grupo cetona, en este caso es una cicloheptanona, ese sería su nombre común en cuestión orgánica. Si se fijan, tengo mi eje X, que es en centímetros a la -1, tengo mi eje Y, que es en porcentaje de transmitancia, y tengo mis señales que van desde las señales intensas o fuertes hasta las señales medias y débiles. ¿Ok? Vámonos entonces a mis pasos. Primero, mi primer paso, que es ubicar los grupos funcionales. En este caso, como ya mencioné, se trata de una cetona. Por lo tanto, voy a ubicar que mi primer grupo funcional es una cetona. Mi segundo grupo funcional sería la parte alquílica, recordando que un alquilo son estos carbonos hidrógenos que están unidos en forma de cadena, que en este caso esta cadena alquílica es una cadena de alcanos. Entonces yo voy a tener alcanos y dentro del alcano vamos a tener que distinguir si hay CH2 o CH3. En este caso solo tengo CH2. Ya tengo mi ubicación de mis 3 grupos funcionales, que es lo único que tengo, no tengo más grupos funcionales. Entonces hago mi parte 2, que es la región en centímetros a la -1. Siguiendo con la misma línea, la cetona la ubico en mis tablas. Mis tablas vienen el tipo de vibración, el nombre del grupo funcional y la frecuencia en centímetros a la -1 que van a presentar. Y finalmente la intensidad fuerte, media o débil. Entonces tenemos una cetona, dice que se encuentra entre 1725 y 1705. Recordándoles que esta información la saqué de tablas que ustedes deben de tener y que les recomiendo incluso impriman porque les va a facilitar mucho la elucidación. Entonces significa que la región donde debe de aparecer la banda perteneciente a un grupo cetona debe de salir en 1725 a 1705. Y en este caso, además me indican como información adicional que deberá ser una banda fuerte. Luego me voy a ir con la parte del alcano. Ahí dice que un alcano, está subrayado con negro, siempre va a aparecer entre 3000 y 2850 centímetros a la -1, indicándome también que por lo general son bandas fuertes. Y finalmente también aparece un CH2. Y el CH2 dice que se presenta en 1465 y es una señal media. Entonces, ya que tengo los 2 pasos, que es la ubicación de los grupos funcionales y la ubicación de la región de cada grupo funcional, entonces me voy a mi tercer paso, que es la asignación en el espectro. En este caso comenzamos. El grupo cetona dice que está entre 1725 y 1705. Significa que debo de esperar encontrar una banda fuerte en esta región. Aquí aparece una señal en 1709. ¿Qué significa esto? Significa que esta señal va a pertenecer al CO del grupo cetona, ¿sí? Elucidando que ya tengo la cetona. Si mi molécula es correcta, significa que debo de encontrar las señales correspondientes a los grupos funcionales de esa molécula. Por eso se denomina identificación.
Si yo no encontrara esta señal, entonces probablemente mi espectro no pertenecería a esta estructura. Pero con esto yo te estoy comprobando que el espectro que tú observas le pertenece específicamente a esta estructura. Como vimos la clase pasada, un espectro de infrarrojo es como su huella digital. Debe de ser única y debe de presentar las bandas correspondientes a sus grupos funcionales. Ya elucidamos entonces el grupo cetona. Vámonos con el grupo alcano, que dice que debo de encontrar en una región entre 3000 y 2850 una banda fuerte. Vamos a ver, entre 3000 y 2850 encuentro efectivamente una banda fuerte. Por lo tanto, esta banda le va a pertenecer al grupo alcano. La presencia de la banda me confirma la presencia del alcano y entonces tenemos la confirmación de que es muy probablemente la estructura que se presenta en pantalla a la que le pertenece ese espectro. Finalmente tenemos la señal, o debemos de encontrar la señal de CH2 en 1465. Ojo, las bandas tienen una incertidumbre, es decir, pueden variar aproximadamente unos más o menos 20 centímetros a la menos 1, para que no nos asustemos si no encontramos una banda exactamente en la región que estamos buscando. En este caso, la banda más parecida es esta en 1465, cumpliendo con la incertidumbre. Eso significa que esta banda, que además nos indica que es de una intensidad media, lo que nos confirma que se trata de la señal del CH2. Y con eso nosotros ya confirmamos que los tres grupos funcionales pertenecientes a la molécula problema los encontramos con sus tres bandas correspondientes. ¿Es probable que nos sobren bandas? Sí. Lo importante es que no nos falten la presencia de bandas. Aunque a veces algunas bandas pueden ser de menor intensidad, se consideran algunas bandas como algunas interferencias. Entonces, mientras nosotros elucidamos y encontremos las bandas principales o las bandas que buscamos según los grupos funcionales, aquellas bandas de interferencia que sobren las podemos ignorar. Dicho esto, ya tenemos elucidado completamente este primer espectro. Vámonos con este segundo espectro. Y este segundo espectro, aunque aquí no me mencionan a quién pertenece, este espectro va a pertenecer a esta estructura, ¿sí? Entonces, ya tengo la estructura a la que pertenece y nosotros vamos a observar entonces de nuevo el grupo funcional, que es mi primera parte. Ubico los grupos funcionales. ¿De quién se trata? Si se fijan, tenemos un OH, entonces este OH se denomina alcohol, ¿verdad? Tenemos, además del alcohol, pues tenemos grupos alquilo, que son los alcanos, que pertenece a un alcano, y tenemos dentro de ese alcano tanto CH2 como CH3. Ya entonces tengo los grupos funcionales que me pertenecen a la estructura. Parte número 2 es la región en centímetros a la menos 1. Ok, tengo la región en centímetros a la menos 1. Vamos a ubicar en nuestras tablitas que ustedes ya tienen en dónde se encuentra la región o en qué banda se debe de aparecer los alcoholes, los OH específicamente de los alcoholes. En este caso, el OH de los alcoholes se va a encontrar entre 3200 y 3500 centímetros a la menos 1, mencionando que son señales fuertes. Después de los alcoholes nos vamos al alcano, que como nosotros ya habíamos visto en la parte anterior, se presenta entre 3000 a 2850 centímetros a la menos 1, también con una señal fuerte. Después nos vamos a los CH2, que como ya hemos visto, se encuentra en este caso en 1465 aproximadamente centímetros a la menos 1, y esta señal es media. Y finalmente tenemos un CH3
que nos dice que se encuentra entre 1450 y 1375 con una señal centímetros a la menos 1 con una señal media también. Finalmente, el paso 3 es la asignación en el espectro. Entonces, alcohol entre 3200 a 3500. Tengo una señal aquí, claro, esta señal pertenece entonces al alcohol. Ojo, las señales de alcoholes siempre suelen ser anchas. ¿Por qué? Porque resulta que el equipo tiene tanta sensibilidad que cuando tengo una molécula, si esta molécula llega a absorber moléculas de agua, se forman puentes de hidrógeno y eso hace que las señales se ensanchen. Entonces, burdamente se les dice que siempre parecen panzas, o sea, que siempre están ensanchadas. ¿Sí? Ok, ya tengo entonces la señal de alcohol elucidada, es decir, que tengo una confirmación de que la estructura problema es correspondiente al espectro que presentamos. Después debo de encontrar la señal de alcanos entre 3000 y 2850. Si se fijan, aquí tengo justamente la señal de alcanos entre 3000 y 2850. O sea que confirmo que además de la presencia del grupo funcional de alcohol de la molécula problema, también encontramos la presencia del alcano de la molécula problema. Después tengo mi CH2 y finalmente mi CH3. 1462, pues sí corresponde muy cercano a mi CH2. Y entre 1375 y 1450, aunque aquí no presenta el número de centímetros a la menos 1, sabemos que se trata de una banda. Y si nosotros a lo mejor pudiéramos ver en dónde se encuentra la región auxiliándonos del eje X, muy probablemente sí se encuentre entre 1450 y 1375, lo cual esta banda, aunque no aparezcan los numeritos, no nos debemos de alarmar, y esta banda le pertenece al CH3. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Significa que la molécula que yo les dije que pertenecía a este espectro, vamos a confirmar que el espectro le pertenece a esa molécula con las 4 señales principales. Entonces aquí tenemos señales sobrantes que, como había mencionado antes, no tienen una importancia grande en el caso de la elucidación de los espectros, porque ya encontramos todas las señales que pretendíamos encontrar desde un principio. Finalmente tenemos esta última estructura que aquí sí me aparece. Aquí vamos a hacer de nuevo los pasos. Paso número 1, ubico grupos funcionales. En este caso hay que buscar, si alguno de ustedes no tiene mucha experiencia en grupos funcionales, hay algunas tablas con los nombres de grupos funcionales. En este caso, el grupo carbonilo le pertenece a un grupo funcional denominado aldehído. Además de eso, tenemos esta cruz que vemos, no son más que carbonos e hidrógenos, por lo tanto sabemos que estos carbonos e hidrógenos con enlaces sencillos se denominan alcanos. Y donde dentro de estos alcanos tengo 1, 2, 3, CH3. Tengo CH2 y se fijan no tengo CH2, ¿sí? Entonces solamente coloco mi CH3. Muy bien. Porque no hay CH2 en este caso, a diferencia de los otros dos. Entonces ya terminé. Esos son mis grupos funcionales principales. Paso número 2. Ubico la región en centímetros a la menos 1. Entonces, punto número 1, el aldehído, ¿dónde se debe de encontrar? Busco en mis tablitas que ustedes deben de tener y descargar desde Classroom, y sé que en el caso del aldehído se debe de presentar una señal fuerte entre 1720 y 1740. Siguiendo con la señal del alcano, que ya hemos visto y que va a ser súper común, de 3000 a 2850 centímetros a la menos 1, ambas señales son fuertes. Y finalmente la señal del CH3, que en este caso
observamos que puede estar entre 1375 y 1450. Y tiene una intensidad media. Ya que lo hicimos, entonces nos vamos al paso 3 directamente al espectro, que es la elucidación. Esta señal 1726 es la del aldehído, ya la ubiqué, corresponde con la región que me indica el segundo paso. 2900, ¿a quién le pertenece? Al alcano. Y última señal, 1375, 1450. Entonces, muy probablemente esta señal de 1478 pertenezca al CH3. Y con eso hemos concluido despreciando estas señales, porque yo ya encontré las señales correspondientes a cada grupo funcional de la molécula en cuestión. ¿Sí? Entonces con eso haríamos la elucidación de 3 espectros. Espero que haya quedado claro y puedan realizar las siguientes actividades correspondientes justamente a elucidación de espectros. Muy bien, muchas gracias chicos, nos vemos en el siguiente video.